Buena tarde. Eh, Toca el tema de ultrasonografía musculoesquelética en reumatología y creo que con esta cerramos el congreso. El objetivo de la charla está encaminado en encontrar los hallazgos esenciales ecográficos en las diferentes enfermedades reumatológicas. En esta diapositiva les dejo un pequeño resumen de las principales enfermedades reumatológicas por las cuales nosotros hacemos la ecografía en nuestros consultorios, digo, y no son las únicas. Básicamente el ultrasonido lo podemos utilizar para cualquier tipo de enfermedad, pero creo yo que estas que les estoy mostrando en esta diapositiva son las que comúnmente nos llegan los pacientes para la exploración ecográfica. Les dejo también estas referencias bibliográficas para que puedan consultar y de estas tomé para armar esta charla. Durante los últimos 15 años, el ultrasonido ha ido generando cada vez mayor interés entre los médicos clínicos y en especial en la reumatología, debido a su potencial aplicación en el campo de las artropatías inflamatorias, principalmente en pacientes con artritis reumatoide. El desarrollo de equipos con sondas de alta frecuencia mayores a los 13 MHz ha permitido tener una detallada y excelente visualización de las articulaciones periféricas pequeñas y de los tejidos superficiales, que permite la detección de una amplia gama de anormalidades morfológicas y estructurales, que nos permite hacer la diferenciación diagnóstica de las enfermedades reumatológicas. Para que tengan una idea, en los últimos 15 años se han desarrollado alrededor de 22,000 artículos en donde se utiliza la ecografía en las diferentes enfermedades reumatológicas. Sin lugar a duda, la artritis reumatoide es la enfermedad más estudiada y donde se han hecho más scores de medición del daño estructural que pueden sufrir los pacientes en esta enfermedad. Vamos a ver los hallazgos esenciales de las enfermedades que les presento en esta diapositiva, en osteoartritis, en enfermedad por depósito de cristales y en las espondiloartritis. No porque sean las únicas, sino porque creo que son las más importantes y las que vamos a compartir prácticamente muchos hallazgos, pero dada la historia natural de la enfermedad, la presentación clínica y las articulaciones afectadas, podemos hacer diagnósticos de precisión. En esta diapositiva les dejo 3 imágenes de diferentes articulaciones, diferentes pacientes. En la primera de ellas podemos ver una articulación metatarsofalágica, la primera, en donde existe una hipertrofia sinovial importante, grado 2, y un derrame articular grado 2, pero estas ocasionalmente suelen ser no bien detectadas por la exploración clínica. Es entonces cuando el ultrasonido cobra interés, toda vez que el ultrasonido es capaz de detectar la sinovitis y derrame subclínico. En esta otra diapositiva y en la de abajo podemos ver un quiste óseo subcondral y en la de arriba podemos ver ya una erosión cortical muy bien conformada, y esto cobra interés porque la demostración de erosión ósea generalmente por el ultrasonido la detectamos más tempranamente que la radiología convencional. Y para el clínico es muy importante obtener estos hallazgos de alteraciones estructurales, porque no es lo mismo tener a un paciente ya en una etapa avanzada de la enfermedad, en donde ya existen múltiples erosiones subcorticales, que en aquellos pacientes que están siendo atendidos o observados en etapas tempranas de la enfermedad, cuando podemos encontrar quizás un quiste subcondral que aún todavía no llega a la erosión y que a través del tratamiento el clínico puede controlar la enfermedad. También podemos identificar y cuantificar la actividad inflamatoria a través del Doppler de poder. Así que el monitoreo de la enfermedad en estos pacientes suele ser muy importante y quizás de ahí la principal indicación de la ecografía en
enfermedades reumatológicas se relaciona precisamente en hacer el diagnóstico y la monitorización de la artritis inflamatoria periférica. La ecografía puede detectar la inflamación intraarticular o periarticular, lo que facilita el diagnóstico y la clasificación de las diferentes artritis inflamatorias, como lo sería de la artritis reumatoide o de las espondiloartritis o de las enfermedades por depósito de cristales. Para poder hacer la observación de estos hallazgos es importante hablar el mismo idioma, y OMERACT es un grupo de médicos multidisciplinarios de diferentes especialidades, patólogos, reumatólogos, radiólogos, internistas, que se han dedicado a la observación de la expresión de las enfermedades reumatológicas y la definición de las mismas, tanto por las diferentes modalidades de imagenología, no solo de ultrasonografía. Así que durante los próximos 30 minutos vamos a hablar sobre las definiciones de sinovitis, hipertrofia sinovial, el derrame articular, las alteraciones del cartílago articular, de la estructura tendinosa, de las erosiones óseas y de las entesitis, que aunque no son exclusivas de la artritis reumatoide, las podemos ver en las demás enfermedades reumatológicas, pero de acuerdo a la presentación de la historia natural de la enfermedad y de las articulaciones afectadas, sí podemos hacer el diagnóstico diferencial, como lo sería del doble contorno del cartílago articular, que es prácticamente característico de las enfermedades por depósito de cristales. Entonces luego OMERACT define a la sinovitis o engrosamiento sinovial o la hipertrofia sinovial como el material intraarticular hipoecoico no compresible y que está adherido a la cápsula articular y que además ésta no desplaza con el transductor. Puede presentar áreas con actividad Doppler o no, y como todo hallazgo por imagen debe de ser observada en dos planos ortogonales, y la podemos clasificar en escala de grises y Doppler de poder. En escala de grises el grado 0 sería normal, como lo estamos viendo en esta fotografía que define estas dos clasificaciones. Escala de grises prácticamente es normal. La escala 1 hay una hipertrofia leve, una sinovitis leve, y se ha observado que esta hipertrofia la podemos encontrar en pacientes normales y que se relaciona muy bien con las actividades propias de cada paciente. No así en el grado 2, donde ya existe una sinovitis moderada y la cápsula sinovial está distendida hacia los recesos adyacentes de la articulación, pero sin convexidad. Y en el grado 3 es prácticamente el mismo hallazgo del grado 2, pero con una convexidad de la cápsula articular. Y en la clasificación por Doppler de poder, el grado 0 es sin señal por Doppler, independientemente del grado en el que se encuentre esta hipertrofia sinovial por escala de grises. En el grado 1 vamos a encontrar señal aislada de 1 a 3 vasos o 3 señales de la cavidad estudiada, y en el grado 2 vamos a encontrar más de 3 señales, pero menos del 50% del campo estudiado, y en el grado 3 vamos a encontrar más del 50% del campo estudiado en señal positiva por Doppler de poder. Y en la imagen de abajo que les estoy señalando en este momento, vamos a encontrar las combinaciones que podemos encontrar entre ambas. Podemos tener un grado 3 en escala de grises, pero 0 al Doppler de poder, o tener una escala 3 en Doppler de grises y escala 2 o 1 al Doppler de poder, y así sucesivamente en los diferentes grados de alteración por el engrosamiento de la sinovia en estas articulaciones. Les presento este artículo en donde nos habla sobre el score G7. Como les había dicho, la artritis reumatoide es la enfermedad reumatológica más estudiada,
Hoy ustedes pueden poner en búsqueda por internet artículos relacionados del ultrasonido con artritis reumatoide, y para que tengan una idea les van a salir más de 22,000 artículos en los últimos 15 años. Así que, como ustedes comprenderán, durante estos años se han hecho muchos scores para poder clasificar y diagnosticar y monitorear la actividad inflamatoria en pacientes con artritis reumatoide, lo que ayuda a ajustar los planes de tratamiento y la evaluación de la respuesta del tratamiento y, desde luego, el ajuste de la terapia según sea necesario. En este cuadrito que me proporcionó el doctor Sedano, maestro, profesor en reumatología y entrenado en ecografía, maestro de EULAR, me proporcionó este cuadrito que prácticamente resume este artículo junto con este otro cuadro, en donde nos dice que debemos de evaluar 7 articulaciones prácticamente de la mano y el pie. Aquí muestra esta imagen las articulaciones que debemos estudiar: del carpo, segunda y tercera metacarpianas, y segunda y tercera interfalángicas proximales, y en el pie la quinta y la segunda metatarsofalángicas. ¿Qué es lo que les debemos de estudiar? En región dorsal y en región palmar, los tendones y los recesos sinoviales. Y les vamos a dar su puntaje de acuerdo a lo que hemos observado en escala de grises y escala de color, del 0 al 3, para la sinovitis, a la alteración de la estructura tendinosa. Si hay una tenosinovitis o paratendonitis, la vamos a clasificar en 0 si está ausente y en 1 si está presente, y en las erosiones 0 si está ausente y 1 si está presente. Vamos a ver cuáles son las estructuras que debemos estudiar y cómo las vamos a clasificar. Aquí les dejo otro artículo de la puntuación del G7. Vamos a estudiar en la muñeca, básicamente los flexores superficiales y profundos por el lado volar, y por el lado dorsal, el extensor común de los dedos y el extensor cubital del carpo. Y vamos a estudiar las metacarpofalángicas 2 y 3, las interfalángicas proximales 2 y 3, y del pie la metatarsofalángicas 5 y 2. Y bueno, yo he desarrollado esta tablita tomando en cuenta los hallazgos que nos piden estos dos artículos, que tomando en cuenta todos estos puntos, bueno, yo desarrollo esta tabla, que es la que hago en mi práctica personal, y aquí les pongo un ejemplo de un paciente para poder ver cómo podemos aplicar esta tabla y hacer un score G7. Veamos, aquí tenemos en el carpo que me pide que estudie la sinovitis en escala de grises. Bueno, pues yo veo que la escala de grises está en un grado 3 porque está muy convexa, y como me lo explica, cuando está muy convexa estamos con grado 3, pues le pongo 3 puntos. En sinovitis por Doppler de poder veo que abarca el 50% de la región estudiada, pues sería un grado 2, como me lo marca Doppler de poder grado 2. Más o menos, o menor al 50% de la cavidad estudiada o de la región estudiada. La tenosinovitis, pues veo que sí tiene Doppler de poder positivo en C4, que son los tendones comunes de los dedos, así que le pongo grado 2 porque pues yo veo que hay Doppler en escasa cantidad, pero por lo menos hay más de 3 vasos. Y así sucesivamente voy calificando de acuerdo a lo que me pide la tabla hasta terminar todas mis articulaciones, y me da un score de 18, lo cual es un score alto tomando los rangos que me dice el artículo que debo de tomar en cuenta. Así que cuando termino la exploración puedo determinar que este paciente tiene un score de 18, y cuando lo vuelva a ver dentro de 3 meses
le tengo que hacer exactamente 3 meses o 6 meses, lo que diga el médico clínico, le tengo que hacer exactamente la misma exploración para poder comparar el score que había hecho inicialmente o el score basal con el nuevo score. Y bueno, ¿qué pasaría si tengo un score mayor? Si tengo un score de 25 puntos, pues quiere decir que el tratamiento no ha sido adecuado para el paciente y que en estos últimos meses, pues lo que pasó es que avanzó en el score, es decir, hay mayor actividad y mayor daño a la estructura. Pero ¿qué sucede si el score baja, digamos, a 10 o a 7? Significa entonces que el tratamiento ha sido adecuado y que nuestro paciente está mejor controlado. Hablemos ahora sobre el derrame articular. El grupo OMERACT define al derrame como el material intraarticular hipo o anecoico que puede ser comprimido con el transductor y puede ser desplazado dentro del receso articular. No se evidencia señal Doppler en su interior y debe de ser visualizado, como todo en imagenología, en 2 planos ortogonales. La podemos clasificar en 3 grados: 0 sin derrame, grado 1 derrame mínimo, grado 2 derrame moderado sin distensión de la cápsula, y grado 3 donde ya tenemos un derrame extenso con distensión de la cápsula. Aquí tenemos una segunda metacarpofalángica con un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, el cual podemos identificar un derrame importante grado 3. Vean ustedes cómo al ir aplicando fuerza con el transductor fue colapsando el derrame hasta prácticamente desaparecer, lo que aplica muy bien a la definición de OMERACT, que dice que es un área anecoica o hipoecoica y que es compresible. Los derrames los podemos encontrar en cualquier articulación del cuerpo. Les voy a presentar algunos ejemplos. En el tobillo derecho, en la región anterior del malleolo, encontré un derrame en este paciente con artritis reumatoide, y además a la aplicación del Doppler de poder encontré actividad por angiogénesis, lo que nos habla del proceso inflamatorio agudo. En esta tercera metacarpofalángica encuentro una sinovitis grado 3 en escala de grises con un poquito de derrame articular, probablemente grado 1, y en esta segunda metatarsofalángica un grado 3 por escala de grises en sinovitis y algo también de derrame articular. Vean ustedes en un tobillo, en la articulación tibio-astragalina, un gran derrame que se extiende a las otras articulaciones del metatarso. Este es un paciente con enfermedad degenerativa ósea, una OA, que es parte de las enfermedades reumatológicas y básicamente de las que hacemos todos los días en nuestros consultorios. Vean ustedes la placa simple, el espacio femoropatelar cerrado, con esclerosis subcondral bien marcada, osteofitos que están provocando pinzamiento, y en los tejidos blandos podemos identificar la bursa suprarrotuliana distendida, muy bien observada por placa simple, y que en el ultrasonido podemos observar además cómo es su contenido de esta bursa, la cual es mixta con alto contenido celular por la proliferación de vellosidades sinoviales. Otro ejemplo de un paciente con derrame articular mucho mayor al del primer paciente, con este derrame se va también hacia el receso medial y hacia el receso lateral, con presencia de osteofitos marginales, que estos hallazgos son muy característicos de la enfermedad degenerativa ósea, no tanto de la artritis reumatoide, mas sin embargo también los podemos observar ahí. Hablemos ahora sobre las alteraciones del cartílago articular. OMERACT las define como una disminución focal o difusa del espesor del cartílago articular, y en pacientes en fase temprana es posible detectar inclusive irregularidades del margen superficial del cartílago articular, lo que denota la agresividad del proceso inflamatorio, como lo están viendo en este paciente que tiene artritis reumatoide y que en el receso metacarpiano prácticamente ha perdido el espacio articular. Y en este otro paciente también con artritis reumatoide, vean ustedes la sinovia extendida más allá de la cápsula articular, sería un grado 2 con prácticamente pérdida del espesor del cartílago articular. En estas dos fotografías
son de artículos que aquí les dejo las referencias para que los puedan estudiar y leer. Además, me clasifica la alteración del cartílago articular en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales en grado 0, 1, 2 y 3. El grado 0 obviamente normal, grado 1 una disminución focal del cartílago articular, en el grado 2 irregularidad de la superficie del cartílago articular y en el grado 3 prácticamente ha desaparecido el espacio articular. En la rodilla, en pacientes con osteoartritis, básicamente es el mismo hallazgo, pero además de los ya descritos, podemos clasificarla en un grado 2A con cambios moderados, además de los cambios que ya platicamos, donde vamos a encontrar un adelgazamiento del cartílago articular, pero menos del 50% del grosor del cartílago sano. Y en el grado 2B vamos a encontrar un adelgazamiento mayor al 50%, pero menor del 100%. Y en el grado 3 vamos a encontrar prácticamente ya el espesor del cartílago articular perdido. Además, podemos encontrar también erosiones óseas que también son muy observables en la enfermedad degenerativa ósea. Hablemos ahora sobre la patología del fibrocartílago articular. Recordar que se caracteriza por la presencia de condrocitos que sintetizan y secretan colágeno tipo 1 más que de tipo 2, y esto las hace más lábiles. ¿En dónde encontramos fibrocartílago articular? En el labrum glenumeral, en el labrum femoral, en meniscos, en el fibrocartílago triangular, en discos intervertebrales, en sínfisis del pubis y en la trompa de Eustaquio. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí les presento una imagen de un paciente con un desgarro parcial intrasubstancial del labrum en el hombro. En este otro, el labrum prácticamente está destruido con un gran derrame articular, ambos con enfermedad por artritis reumatoide. En este otro paciente, un labrum ensanchado con una convexidad importante. En su interior hay zonas hipoecoicas que pudieran estar en relación a desgarros parciales, y este es un labrum de la cadera, el labrum anterior, y se trató de un paciente con enfermedad degenerativa ósea. Y vean ustedes cómo en el lado contralateral encontramos un labrum triangular muy bien definido. Perdón, corrijo, este paciente tenía artritis reumatoide ya de larga evolución. En este otro caso, es un paciente con enfermedad degenerativa ósea. Pueden ustedes ver cómo el labrum empieza a tener abombamiento por el desgaste del mismo. Meniscos. Hay una gran variedad de lesiones del menisco, inclusive hay ya clasificaciones, aunque el ultrasonido no es el método ideal para estudiar los meniscos. Sí que sí, podemos ver la parte más externa de los mismos y de alguna forma poder clasificar los desgarros. Aquí tenemos algunos desgarros meniscales que podemos identificar con mucha facilidad, pero además podemos ver los cambios osteocondrales de los cóndilos femorales y tibiales y que también se asocian mucho a enfermedades por osteoartritis. El fibrocartílago triangular también lo estudiamos muy bien por ecografía, y cuando este se desgarra, a veces podemos también ver alteraciones del ligamento que contiene el sexto compartimento y ver subluxaciones del mismo. Les dejo esta referencia bibliográfica para que ustedes puedan identificar. Esta referencia bibliográfica nos habla sobre dónde debemos explorar el cartílago articular en estas patologías y qué debemos de estudiar y cómo lo debemos de estudiar. Así que se los dejo para que lo vean. Solamente recordarles que en la rodilla, en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales, en la muñeca, en las metatarsofalangicas, son los puntos en donde podemos identificar muy claramente alteraciones del cartílago articular. Hablemos ahora sobre las alteraciones de la estructura tendinosa, y solamente me voy a referir a dos de ellas, que son las tenosinoditis y las paratenonitis, que son las que más vemos en las enfermedades reumatológicas. La tenosinovitis Somerac la define o la considera como un tejido engrosado, hipoecoico o anecoico con
o sin líquido dentro de la vaina tendinosa, la cual, como todo en imagenología, debe de ser vista en dos cortes ortogonales o en dos planos ortogonales. Puede presentar señal Doppler o no. La podemos dividir en exudativas, proliferativas y mixtas. Las exudativas son aquellas en las que presentan líquido sinovial limpio y las proliferativas las que ya tienen algo de celularidad por la hipertrofia sinovial. Y las mixtas, combinación de ambas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el sexto compartimento, el ECU, en un corte transversal donde podemos ver muy bien la vaina del tendón distendida por líquido con alto contenido celular, y el corte longitudinal nos definió correctamente la alta celularidad de esta tenosinovitis. El caso de otro paciente con artritis reumatoide de muchos años de evolución, muy activo este paciente, en donde le exploré el segundo compartimento, los extensores carporadiales, largo y corto. Vean el estudio de un paciente normal, donde hay escasa cantidad de líquido, el patrón fibrilar de estos tendones muy bien definidos, no así como en este caso, en donde el patrón fibrilar perdido del segundo compartimento con una gran cantidad de líquido y alto contenido celular, y al Doppler de poder positivo que nos denota el proceso inflamatorio agudo que está sufriendo este paciente. Y cuando me preguntan, doctor, ¿es tendinopatía, tendinosis, tendinitis, paratenonitis en la mano? Pues recordarles que las tendinopatías abarca prácticamente todos estos términos aquí, así que si no se quieren meter en problemas, pues utilicen el término tendinopatía para atrapar todas las patologías de los tendones, pero recordarles que la tenosinovitis se afecta o se ve en los tendones que tienen vaina. ¿En dónde encontramos la vaina en la mano? En la región volar, prácticamente en todos los dedos, excepto en las regiones carpianas, del segundo, tercero y cuarto dedo. Fuera de eso, en la región volar estamos llenos de vainas. Y en la región dorsal, solamente en donde están el carpo, donde están contenidos los 6 compartimentos de los tendones extensores, no así para los dedos. Entonces, como lo marca, pues las diferentes definiciones en la literatura que ustedes puedan leer, lo que se inflama en los tendones donde no tienen sinovia, pues es el paratenón, por eso se llaman paratenonitis. Y aquí tenemos un ejemplo. En este paciente, en un corte dorsal, en donde están el carpo, pues tenemos líquido en la vaina del tendón y pues sería una tenosinovitis, pero hacia las regiones distales donde no hay tendón y hay líquido sería una paratenonitis. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo puedan repasar. Entonces luego nos vamos a la región volar, en donde sí vamos a encontrar prácticamente una tenosinovitis, y recordarles que estas se asocian muy comúnmente con las alteraciones de las poleas, y estas van a provocar los dedos en gatillo, y es muy importante que las puedan identificar y que las puedan describir. Otro ejemplo de una tenosinovitis del primer compartimento, en donde podemos ver el abductor largo del primer dedo dividido en 2 tendones, y cuando lo vi así en esta primera imagen transversal pensé que se trataba de una variante anatómica, y ya estaba yo pues muy contento de encontrar una variante anatómica, pero cuando hago el corte longitudinal veo que en realidad está seccionado el tendón lleno de líquido, cumpliendo con la definición de tenosinovitis. Ahora hablemos sobre la erosión ósea. Omerac la define como una interrupción de la superficie ósea visible en 2 planos, y su tamaño se estima midiendo el diámetro más grande entre los bordes libres del cráter. Y la podemos medir así, tan simple, de un margen de un cráter al otro, y de acuerdo al tamaño las vamos a clasificar en grado 1, menores de 1 milímetro, grado 2 entre 1 y 2, grado 3 de 2 a 4 y grado 4 mayores de 4. ¿Por qué es importante? Porque, como les había dicho en la primera o segunda diapositiva de la charla,
Para el reumatólogo es importante captar al paciente en una etapa temprana y no en una etapa avanzada donde el daño de la estructura ya es irreversible y donde va a causar incapacidad funcional. Es un ejemplo de un paciente en donde le tomamos la radiografía y lo único que observamos con mucha claridad fue el aumento de los tejidos blandos y la clasificaríamos en grado 1 con una disminución del espacio articular, pero en realidad es que no vimos, francamente, la erosión ósea, pero cuando le aplicamos la ecografía justo en esta región podemos observar ya una erosión y para esto el ultrasonido es fabuloso. Les había comentado que es 6.5 veces más sensible para ver erosiones que la radiología convencional. Ahí está un ejemplo. Les dejo referencias bibliográficas para que las puedan leer. Hablemos ahora sobre las entesopatías, que es un punto clave de exploración para las espondiloartritis en cualquiera de los subtipos que veamos o estudiemos, como la espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, la espondiloartritis juvenil, axial, periférica, etc. Las entesopatías son sitio muy importante para estas entidades patológicas en las enfermedades reumatológicas. Así que Omeract define a la entesitis como un tendón hipoecoico y o engrosado en su inserción al hueso dentro de los 2 milímetros de la corteza ósea, que exhibe señal Doppler de poder si ésta está activa y que puede presentar erosiones, entesofitos, calcificaciones como signo de daño estructural. Y aquí tenemos un ejemplo en el codo, podemos identificar, esta fue en el codo medial, en la epitróclea, podemos identificar cómo hay un engrosamiento del tendón que se inserta en el receso óseo, el cual además tiene erosiones. En este artículo manejan los espesores, digamos, estándar de las diferentes zonas de entesis que son susceptibles de ser estudiadas o recomendadas de ser estudiadas, como la fascia plantar, el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano proximal y distal, el cuádriceps y el tendón del tríceps. Recordar siempre que aunque no esté tan alterado este grosor o este espesor, podemos encontrar hipoecogenicidad, alteraciones del margen óseo, entesofitos o microcalcificaciones o calcificaciones groseras y que además cumplen con los datos de entesitis, así que no solo quedarnos con estas mediciones. Algunos ejemplos de entesitis vemos en esta epitróclea, nuevamente engrosamiento de hipoecogenicidad del tendón en su inserción en el margen óseo, tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal, donde lo podemos comparar contra el lado contralateral sano. Pueden ver cómo está alterada la inserción del tendón y a la aplicación del Doppler podemos encontrar positividad. Algunas otras alteraciones en otras entesis. Aquí fue en el tendón patelar, pueden encontrar entesofitos, irregularidad ósea, en el tendón cuádriceps, irregularidad ósea, entesofitos, tendones hipoecoicos, y aquí nuevamente en el tendón patelar, pero hacia la inserción tibial, vamos a encontrar un entesofito, nuevamente patrón hipoecoico del tendón, y estas son características que vamos a encontrar siempre en estas zonas cuando está sufriendo de entesitis. Les dejo esta referencia bibliográfica en donde ustedes van a encontrar, les menciona las áreas que deben de estudiar, cuáles son las articulaciones que deben de estudiar, qué tendones deben de observar y en qué posición deben de poner al paciente. Recordarles que cuando hagan el protocolo de exploración de entesis, hacerlo de forma bilateral en codos, en cadera, en rodilla, tanto para el tendón cuádriceps como para el tendón patelar en su porción superior e inferior, y en los tobillos para el tendón de Aquiles y para la fascia plantar. Se han hecho varios scores para ver el daño de la estructura de la entesis y ustedes pueden ver en estos dos artículos cómo estos scores se han desarrollado en el transcurso de los últimos 15 años. Y aquí tenemos el índice de Guess de Agostino,
Spanish y el Masei, que es el que actualmente se está utilizando, que es una combinación de el GES que utiliza o que explora el cuádriceps, el rotuliano y bueno, las que ya les había mencionado, más el tríceps. Y aquí hay un puntaje que ellos dan. Yo en lo particular no hago el puntaje, pero sí describo las alteraciones del grosor, si hay entesofitos, erosiones, si existen bursitis, y en base a esto, y siempre explorando bilateralmente estas exploraciones, puedo darle una buena idea a nuestro médico reumatólogo o clínico de los hallazgos de esta síntesis. En la espondilitis anquilosante hago un apartado especial porque además podemos utilizar el Doppler de poder, no solamente el Doppler pulsado, no solamente el Doppler de poder, y nos dicen estas referencias bibliográficas que si tenemos un índice de resistividad por debajo de 7 suele ser positivo o predictivo para espondilitis anquilosante, independientemente de que también debemos estudiar los ligamentos sacroiliacos, los cuales deben de estar bien definidos y sin presencia de Doppler de poder. Hablemos ahora sobre el depósito de cristales. La ecografía sabemos que es una herramienta útil. Se ha demostrado que es muy sensible para la detección de cristales de pirofosfato de calcio, mucho más que la radiología convencional. La ecografía puede ser útil como una guía segura y confiable para aspirar líquido de las articulaciones y llevarlo al análisis por microscopio, inclusive en pacientes que se les ha sospechado o que están en una etapa temprana de la enfermedad. Además, la ecografía es muy útil para diagnosticar la gota en sus inicios, inclusive en fases de hiperuricemia sintomática. Recordar que estos pacientes pueden tener una fase de años de no presentar sintomatología y a veces van a hacerse estudios de ecografía por cualquier otra índole y encontramos entonces signos asociados al depósito de cristales. Es ahí donde la ecografía suele ser de gran utilidad. Recordar que las localizaciones anatómicas son un factor clave para el diagnóstico diferencial en las artropatías microcristalinas. La primera metatarsofalángica y la rodilla es muy usual verla en la gota, y la zona medial de la rodilla y el fibrocartílago triangular para el depósito de cristales por pirofosfato de calcio deshidratado. Vamos a ver algunos de los hallazgos de la enfermedad por depósitos de cristales que pueden ser observados por ecografía. Señal de doble contorno. No es más que el depósito de cristales sobre la superficie articular y la vemos así, ecogénica, sobre la superficie del cartílago articular y que la podemos encontrar focal o en todo el trayecto del cartílago articular. Esto es muy característico para la gota y para los cristales de pirofosfato de calcio. Básicamente encontramos el mismo signo, pero en el espesor, en medio del espesor del cartílago articular. 2 casos de pacientes que tuve en la consulta. Los tofos son una agregación de cristales que suele ser homogénea o no tan homogénea, puede ser hiperecoica o hipoecoica, puede presentar escasa cantidad de Doppler de poder, y una de las características que tienen los tofos es que se instalan en cualquier parte del sistema musculoesquelético. Puede afectar tendón, puede afectar articulación o estar dentro de la articulación, en fin, donde se le ocurre instalarse al tofo, ahí se va a presentar. Los agregados es un pretofo, prácticamente es un tofo de menor tamaño y tiene el mismo comportamiento. Lo podemos ver entre los tendones, lo podemos ver entre la grasa, por ejemplo en la grasa de Hoffa en este caso, o alrededor de otros ligamentos como es la cintilla ilotibial en este caso. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, se depositan donde prácticamente se le antoja al depósito de cristal ponerse, ahí se va a instalar. El fibrocartílago también se afecta y aquí es más por cristales de pirofosfato de calcio que por urato monosódico,
y las áreas de predilección son en el fibrocartílago triangular y en los meniscos, y los vamos a encontrar básicamente así como está en la imagen, en esta referencia de artículo, así las vamos a encontrar en nuestros pacientes. Es un paciente a quien le encontré estas imágenes por depósito de cristales, y también en los derrames articulares podemos encontrar la clásica imagen en tormenta de nieve. Suelen andar nadando los cristales dentro de los derrames articulares, y así es como los vamos a ver. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado. En la artritis reumatoide, los puntos importantes es la sinovitis y la tenosinovitis en escala de grises y Doppler de poder, erosiones óseas y afectación del cartílago articular, como lo estamos viendo en estos ejemplos. Tenosinovitis, erosiones óseas, alteraciones del cartílago articular, como lo vemos en estas destrucciones y en esta, y el Doppler de poder positivo. En las espondiloartritis, las entesitis, recordar que vamos a encontrar entesofitos, erosiones hipoecoicos aumentados en su eje anteroposterior, y que las vamos a encontrar en estas zonas punteadas en rojo, y que debemos de hacer la exploración bilateral siempre. Para las enfermedades por artropatía por cristales o por depósito de cristales, recordar que el signo de doble contorno en la gota lo vamos a encontrar así, los cristales pegados en la superficie del cartílago articular, y para los de pirofosfato de calcio en el espesor del cartílago, es decir, en medio del cartílago, que podemos encontrar tofos prácticamente en cualquier parte del sistema musculoesquelético, y que para los depósitos de pirofosfato de calcio básicamente los vamos a encontrar con predilección en el fibrocartílago. En la enfermedad degenerativa ósea, los osteofitos, la alteración del cartílago articular, los derrames articulares y de la risartrosis, que es la primera articulación carpo-metacarpiana, y los nódulos de Heberden y de Bouchard son básicamente datos muy sugestivos de enfermedad degenerativa ósea. Quisiera terminar diciéndoles que el ultrasonido es una gran ayuda para hacer el diagnóstico preciso y valorar el grado de inflamación y de la lesión estructural, y monitorizar la respuesta del tratamiento de las enfermedades inflamatorias. Tiene un impacto directo sobre las decisiones terapéuticas, y desde luego también es de gran ayuda para los procedimientos de infiltraciones y periarticulares, y que es un tema exclusivo para otra ocasión. Les dejo ahí más referencias de las que se utilizaron para formar esta charla. Muchas gracias.